Bueno, ahí estamos empezando. Ahí. Bueno, bienvenidos, Pato querido. Graciela, ahí está. Gaby, ahí está. Perfecto. Ahí está. Estamos esperando. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pero por favor, ahí estamos arrancando casi puntual y la gente se va sumando y a vos te veo que estás en ruta. Yo estoy en ruta porque viste que la pandemia genera algunas situaciones que son imprevistas. Entonces tuve que viajar a Capital y ahora estoy retornando. Así Sí. que nos agarró aquí. Bueno, así salen las mejores cosas, así que bueno, bien, bien, bien. Bueno, hace rato que queríamos armar este video y reproducir un poco de nuestras charlas. Nada, hago una breve presentación. Todos te conocen, Paula Lambertini, excelente persona, amiga, directora o el cargo exacto, que es un cargo así grandísimo, jefa regional de ANSES. ¿Hasta dónde va toda la estructura, todo el área de ANSES que cubrís? En principio es la regional más grande de ANSES. ANSES es un organismo nacional que es enorme y que está descentralizado. Entonces, tiene oficinas, se llaman unidades de atención integral, en todos los distritos de nuestro país, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca. La zona nuestra, que es la más grande en densidad poblacional, no tanto en la extensión territorial, pero sí en la cantidad de población que atendemos, comprende a La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Varela, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora, eh, Todo, claro. Esteban Echeverría, Ezeiza, Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón. Bien, grande. Sí, 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 es verdad. Bueno, igual Y es mucho además, territorio geográfico la también ciudad para en la que cubrir. vos y yo vivimos, que es la ciudad de La Plata, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, es interesante esto y esta charla, más allá, aparte sos una especialista en temas de género, de las más reconocidas que hay aquí en la Argentina, y también tiene que ver esto, ¿no? De lo que es la pandemia, tu labor al frente de todo, de ANSES en esta región, como vos decís que es la más densamente poblada, con esta perspectiva también de género y cómo atravesó todo la pandemia, ¿no? Porque obviamente la pandemia lo que hizo fue primero alterar los planes de todos, desde el Estado, el sector privado, la sociedad civil, ni hablar la respuesta desde los organismos del Estado, pero también generó un montón de complicaciones, aceleró procesos, algunos positivos, como pueden ser los procesos verdes, los procesos tecnológicos, etcétera, pero también agravó otros procesos negativos dentro del contexto global, porque esto pasó en todo el mundo, pero también en la Argentina. Bueno, en principio la situación de la pandemia, como todos sabemos, es una situación que fue novedosa, que irrumpió de alguna manera de modo abrupto, es decir, no tuvimos capacidad de planificar en el tiempo o prepararnos para semejante situación que generó efectos en dos sentidos, en sentido sanitario, en sentido económico y social. Contamos con un tiempito más en torno a la experiencia, haber podido experimentar o visualizar experiencias en otros países en torno a la pandemia. Contamos con 1 o 2 meses más, pero nos encontramos con que debíamos rápidamente poner todo el Estado en función de estos dos ejes, ¿no? El primero tiene que ver con garantizar la infraestructura sanitaria para poder eh,
alojar a las personas contagiadas de COVID, establecer protocolos rápidamente que permitieran prevenir el contagio de COVID, que como todos sabemos y en cada ocasión lo reiteramos, es el único modo de prevenir este virus, el coronavirus o el COVID-19. Y por otra parte implicó generar una serie de medidas económicas y sociales, no para un sector específico de la población, sino para la mayor parte de los argentinos, ¿no? Sabemos que el aislamiento social preventivo obligatorio genera o tiene como principal, decíamos, herramienta de prevención la necesidad de que no haya afluencia en el ámbito público y que no se generen circulación de gente para poder cortar la circulación del virus. Y esto implicó para muchísimas familias que sus ingresos se vieran menguados a partir del aislamiento social preventivo obligatorio y que quedaran en una situación de bastante fragilidad social y económica. En ese marco de desigualdades que yo quería mencionar, que no solo tienen que ver con la pandemia, sino que veníamos de una situación de fragilidad económica y social anterior y producto de las políticas de concentración económica que desmantelaron el tejido productivo e hicieron que la mayor parte de los argentinos y argentinas se vieran perjudicados en sus ingresos y en su realidad social, pero el aislamiento profundizó esta situación. En este marco, mujeres y disidencias, en el marco de las desigualdades existentes, somos aquellas que probablemente nos vemos más, no probablemente, sino efectivamente nos vemos más perjudicadas producto de esta situación del aislamiento, bueno, que nos propone, que nos obliga al aislamiento. En este camino, en este análisis que estás haciendo, lo que estás planteando, bueno, planteábamos, ¿no?, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, que siempre se hace una prospección, obviamente, de cómo van avanzando estos que son del 2015 al 2030, y obviamente también se analizó y se trabajó el contexto de lo que era el freno que produjo la pandemia o la alteración a esas prospecciones a nivel global, que también se reproducen en lo nacional. Pero esto que vos decías claramente, hoy, según la Organización de Naciones Unidas, en el marco de los ODS 2020, el 70% de las personas que están al frente de la pandemia son mujeres. O sea, médicas, enfermeras, todo lo que tiene que ver, o sea, que con lo que hoy se está combatiendo la pandemia a nivel global, el 70% son mujeres. Y sin embargo, también otros datos que no solamente van al frente de la pandemia, sino que también, por ejemplo, cargan 3-1 los trabajos del hogar, por ejemplo, que son trabajos también. Sí, de alguna manera el aislamiento lo que hizo fue reforzar los estereotipos de género, si bien a partir del Ni Una Menos en nuestro país, y esto es estudiado en el mundo, reconocido también en organismos internacionales y en distintos países por movimientos feministas, el feminismo ha tenido muchísimo avance desde el 2015, ha permitido Ni Una Menos construir un amplio debate cultural en torno al rol de las mujeres y las disidencias y las injusticias que vivíamos o que vivimos producto de las desigualdades de género, y veníamos como en un proceso de avance, ¿no? Recordamos que el 10 de diciembre se anunció que por primera vez en la historia iba a haber un ministerio a nivel nacional que abordara estos temas y que transversalmente pudiera ejecutar políticas de género en articulación con distintas áreas del Estado. Ahora, sin embargo, el aislamiento es uno de los principales enemigos, ¿no?, de la posibilidad de transformar las relaciones desiguales de género. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque frente a esta pandemia que vivimos también, que son las violencias machistas, y siempre reiteramos esto también, los femicidios no son producto de una situación anómala en una sociedad, es decir, no hay una persona con padecimiento mental que mata a una mujer o una disidencia en el marco de una situación de violencia de género, sino que las violencias de género son permitidas en nuestra sociedad y muchas veces son parte del mandato en torno a las relaciones de género, y que de alguna manera lo que sucede es que su profundización y la circulación o la profundización también, bueno, valga la redundancia, de la crueldad hace que mujeres mueran a causa
de violencia de género en el marco de lo que denominamos femicidios, ¿no? Y si tenemos en cuenta esta situación, el aislamiento, que es indispensable para combatir el coronavirus, genera un efecto de retroceso en materia de violencias de género. ¿Por qué decimos esto? Y es importante tenerlo en cuenta. Porque requerimos generar lazos afuera. Lo que se genera en una relación de violencia de género es el corte de los vínculos sociales para reducir los vínculos sociales de una mujer a una disidencia en el marco del vínculo de pareja o del vínculo familiar. Entonces decimos que en el marco de la pandemia quedarnos adentro de casa generó una serie de efectos de profundización de las violencias machistas y de las violencias intrafamiliares también hacia niñas, niños y adolescentes, y también un recrudecimiento de los abusos sexuales infantiles. Bueno, ahí sin embargo, en el caso de lo que vos estás mencionando, ciertamente, ¿no? Hoy la OMS que hace unos análisis, la ONU que hace unos análisis sobre esto a nivel global, no solamente en Argentina, obviamente a nivel global, lo que vos planteás esto ha reproducido el 30%, el after COVID, ¿no? O sea, dentro de la pandemia, pero post la aparición del fenómeno de lo que significa la pandemia, pero desde el punto de vista psicosocial de cómo nos altera esto, sobre todo lo que tiene que ver el aislamiento, etcétera, y cómo ese 30% se ha aumentado un 30% más de los números anteriores a nivel global. O sea, estamos hablando realmente de números absolutamente importantísimos. Son números importantísimos que hacen esta situación y que tienen que ver con, como vos bien decías, que el aislamiento y la necesidad de estar en casa profundiza también la desigualdad en el orden del cuidado, que tiene que ver con que las mujeres estamos a cargo en general de hijos, hijas e hijes, pero también de adultos y adultas mayores y de su cuidado y de la provisión de alimentos y de la posibilidad de garantizar, por ejemplo, las compras en nuestro caso a nuestros padres, pero bueno, en el caso de nietas y nietes también a adultos y adultas mayores. Eso también se ha profundizado producto de la pandemia y también teniendo en cuenta la composición del mercado laboral en nuestro país, entendemos que las mujeres son aquellas que estamos más informalizadas, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? La mayor parte de las mujeres que están con amplios niveles de precarización laboral son mujeres y disidencias, y esto en gran parte tiene que ver con esta distribución inequitativa de las tareas de cuidado. ¿Por qué? Porque nosotras en general, y bueno, hay mucha teoría, y en Naciones Unidas hay, muchos tratados internacionales, entre ellos Beijing +10, que habla de este tema, que lo que tiene que ver en estar a cargo de las tareas de cuidado es con la imposibilidad de quizás adquirir un trabajo registrado que requiera un horario fijo, porque tenemos que ir a buscar a niños y niñas a la escuela, tener que estar también inscriptas en el techo de cristal, que implica que no podemos acceder a determinados puestos de poder, que están dentro de, la paridad está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ahí, ahora ejemplo, bien, con toda esta situación, el Estado argentino ha intervenido fuertemente para abordar cada una de estas problemáticas y dar respuestas no solo a la situación, vuelvo a decir, de fragilidad económica y social en nuestro país, sino además cada una de las políticas públicas son atravesadas por la perspectiva de género. Ustedes saben que, o vos debés saber, Rafa, pero veo acá mucha gente que nos saluda y nos hace preguntas, quizás vos después las podés recopilar para que vayamos, ¿las ves mejor que yo? Sí, las estamos siguiendo. ¿Porque estás en computadora o estás en teléfono? No, estoy en teléfono y la computadora. Igual lo ves mejor que yo, que estoy en un auto. Bueno, centralmente frente a cada una de estas situaciones, el Estado Nacional ha instrumentado políticas públicas rápidamente. Por ejemplo, el ingreso familiar por emergencia, que es el ingreso que se ha generado para familias de menores ingresos en nuestra sociedad, que son personas que o estaban o eran trabajadores y trabajadoras no registradas o informalizadas o de la economía popular, monotributistas sociales, monotributistas A, que implica un ingreso hasta 17.000 pesos, monotributistas B, que implica un ingreso hasta 26.000 pesos,
Eh, y se ha incorporado una sola categoría de trabajadores y trabajadoras registradas. Estos trabajadores y trabajadoras registradas, la única categoría que se ha incorporado al ingreso familiar por emergencia es trabajadoras de casas particulares. Y aquí hay un reconocimiento a un sector que no está muy en discusión en torno a la jerarquización del cuidado, ¿no? De Sí, las sí, familias o de hijos, hijas e sí, hijes que tienen que ver con mujeres, ¿no? En general, que lo que hacen es trabajar cuidando niñas para que otras mujeres tal cual, puedan salir a tener trabajos registrados o en el ámbito público. tal Entonces cual. esa fue una primera medida que implicó un reconocimiento de un sector que es el más precarizado y que son las trabajadoras domésticas o de casas particulares. Por otra parte, el ingreso familiar por emergencia tuvo una composición de alrededor de un 57% de las personas de las 9 millones de personas que son beneficiarias y beneficiarios del ingreso familiar por emergencia, más del 57% son mujeres. Bueno, ahí fíjate un Digo, número interesante, lo que vos estás diciendo de esta reparación, ¿no? También, no solamente la contención o la aparición de la política pública, digamos que, valga la redundancia, digamos, para eso es la política. Nosotros siempre decimos el rol de la sociedad civil. La sociedad civil, uno reconoce tres sectores: Estado, sociedad civil y mercado. El sector privado, la sociedad civil puede diseñar, auditar, asesorar, acompañar, denunciar, lo que fuera, pero el cambio se hace a través de la política pública, digamos, eso es indiscutido. El cambio social se produce a través de la política pública. Ahí los números que vos tirabas, ¿no? Esto, fíjate qué importante. En Argentina, por ejemplo, también desde los observatorios de la aplicación de ODS, en el 2019, solo el 43% de las mujeres en condición de empleabilidad estaba empleadas. Y la brecha salarial de ese 43% es el 29, casi 30%. O sea, claro, siglo XXI y sigue habiendo una en todo el mundo, ¿no? Pero en Argentina es 29% la disparidad salarial, por ejemplo. O sea, de los que están registrados, como vos mencionabas. claramente. Claramente, tenemos una brecha salarial sobre la cual trabajar y que tiene que ver con que los trabajos más precarizados son los nuestros, aún en ámbitos de trabajo registrado, no tenemos igual salario, igual remuneración, aún hoy en la Argentina, pero aún hoy en el mundo sigue siendo una deuda pendiente. Hay países como Suecia que instrumentan políticas activas de discriminación positiva. Perdonen, pero llegué a La Plata y se ve que falta un poco al intendente si nos está viendo, que no creo que nos vea, pero bueno, falta un poco de política acá de arreglo del asfalto porque Va salta. saltando un Bueno, poquito. va saltando un poquito, pero bueno, ya estamos estabilizándonos. La cuestión es que lo que decíamos recién tiene que ver con quería agregar otro dato, y del ingreso familiar por emergencia, porque aquí también hay un atravesamiento que tenemos que poder tener en cuenta, que tiene que ver con que el 20% de las personas que cobran el ingreso familiar por emergencia son jóvenes, las, los y les jóvenes de 18 a 24 años. Es decir, no solo vemos una conjugación de desigualdad en el orden de la problemática de género, Tal sino cual. además vemos que hay una franja de jóvenes de entre 18 y 24 años, que son alrededor de 1.800.000 los que están cobrando el ingreso familiar por emergencia, que son aquellos que no encontraron posibilidad de emplearse. Y entre los jóvenes, las más perjudicadas son las mujeres jóvenes. Entonces, ahí hay otro atravesamiento u otra interseccionalidad para poder abordar y para poder construir política pública que universalice algún tipo de prestación que habilite acceder derechos de manera diferencial a este sector E incluso, de la sociedad que está tan fragilizado. e incluso lo que podemos, ¿no? Podemos observar el año pasado, ahora debe ser más o menos, el desempleo, por ejemplo, juvenil en Europa, promedio porcentual 26%, ¿no? Y donde en otros países que, entre comillas, más desarrollados según los estándares o las mediciones estadísticas, se plantea, pero en algunos sectores hay muchísima más desprotección social.
en lo que tiene que ver al concepto de la seguridad social y esto que vos estás diciendo, esa brecha de jóvenes particularmente. En el caso nuestro, vemos eso, los números a nivel global que plantea la medición de y el seguimiento de los ODS, por ejemplo, o en la Argentina, pero también veíamos casos hace 10 años. Nosotros, por ejemplo, coordinamos proyectos con la Unión Europea para la capacitación y el empleo femenino, y uno de los grandes temas que hoy, lamentablemente, obviamente, siguen con números horrorosos, el tema de los femicidios, horrorosos, pero hoy se habla mucho más. Hace 10 años, 15 años, por ejemplo, las mujeres perdían el empleo en el conurbano, en toda la zona industrial, que es parte también de tu área, con un concepto básico que era esa variable vergonzante, mal llamada así. ¿Por qué? Porque perdían el presentismo. ¿Por qué? Porque eran víctimas de violencia y en esa que se llamaba antes, ¿no? Esa variable vergonzante no concurrían a trabajar. O sea, no solamente eran víctimas de violencia, no eran atendidas, sino que perdían el sustento, que encima no era el sustento de ellas solas. Ellas mantenían la casa entera, incluso al victimario. O sea, era un Nuestro círculo país terrible. también Nuestro país también es pionero en materia legislativa en el concierto internacional respecto a legislación con perspectiva de género que implique medidas específicas como por ejemplo las licencias por violencia de género, que son una realidad, bueno, a nivel nacional, a nivel provincial, y se está buscando, o el movimiento feminista en nuestro país se está buscando que haya una adhesión no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también del resto de las provincias en nuestro país, que quizás, bueno, Buenos Aires fue pionera, recientemente la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha instrumentado la reglamentación de la licencia, ha sido también una conquista para el movimiento feminista y da cuenta de esta dinámica un poco de la que hablabas, donde la sociedad civil o la sociedad interviene a partir de la organización de sus demandas en la construcción de políticas públicas que desde el Estado permiten transformar la realidad, ¿no? Que me parece que esa es un poco la dinámica que ha demostrado ser virtuosa, por lo menos en estos Sí. casos. Bueno, y hay pruebas de eso, digamos, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo algunos números. En el Congreso Nacional tenemos 28 senadoras contra 44, tenemos 109 senadoras contra 148, no contra, sino, o sea, números que antes, si bien todavía tienen que asimilarse totalmente, pero estamos hace una década, 2 décadas atrás, digamos, fue evolucionando eso, pero también gracias a la sociedad civil y al concepto y a que las agendas fueron cambiando, y a personas como vos también, que sobre todo educan. Lo que nosotros planteamos también en el concepto de los ODS, de estos vivos, todos, uno mismo, quien te habla, necesitamos educación constante para comprender una sociedad y una cultura que va cambiando, y donde también a veces todo ese concepto psicosocial, ese entorno que nos rodea, a veces no es el mejor, digamos. O sea, vivimos en sociedades muy complejas, con conceptos, digamos, autodestructivos y destructivos, que, bueno, que van cambiando a través de esto, ¿no? A través de la sociedad, cómo va evolucionando. Y por suerte tenemos un montón de variables que hoy son condenables y hace 30 años no, y a la vez primero fueron condenables socialmente y después la norma, o al revés en otros procesos, la norma jurídica fue cambiando y sin embargo no había una condena social, y después con la educación y la aplicación de la norma jurídica se fue entendiendo y fue cambiando esa pauta social nociva, ¿no? Educación y trabajo son los ejes, me parece a mí, principales para el desarrollo de un modelo de desarrollo sostenible, tal cual lo plantean los objetivos, ¿no? Y que pueda ser además ambientalmente sustentable, que tenga perspectiva ecológica y perspectiva de género. Y me parece a mí que la gran ventaja también que tenemos en nuestro país es la posibilidad de la escuela, ¿no? Laica, libre y gratuita, donde tenemos gran capacidad de instrumentar políticas educativas universales que transformen las realidades de cada uno de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Por ejemplo, esta gran deuda pendiente, que fue una ley
del 2006, que tiene que ver con la educación sexual integral, que es la principal herramienta, y siempre lo recordamos, para prevenir el abuso sexual infantil. Es la única que conocemos, ¿no? La posibilidad de poder conversar con nuestras niñas en aulas para poder construir conceptos de cuidado del propio cuerpo, de elección, de acompañamiento en sus elecciones y principalmente de conocimiento, ¿no? Que me parece que en muchos casos lo que nos permite también es generar un contrapunto a veces en situaciones familiares. Ustedes saben y deben saber porque es un número muy extendido, pero hay el 90% de situaciones de abuso sexual infantil se dan al interior del hogar. Por lo tanto, requerimos de instituciones que habiliten generar un contrapunto allí para que los chicos tengan otras referencias y tengan capacidad de poder construir algún tipo de límite al abuso. Y ahí En incluso ese que vos sentido, planteás esto, que es fundamental, la educación, el caso este que decimos también, ¿no? Cómo la pandemia, volviendo un cachito a la pandemia, atravesando este concepto que acabas de decir, potencia todo, ¿no? Nuevamente porque nos corta lo que vos decís primero, ¿no? Ese caldo de cultivo primigenio que es el corte del vínculo. Bueno, lo que hace la pandemia encima lo exacerba, ese corte del vínculo, y nos aísla todavía más en todo sentido. Desde ahí, bueno, la iniciativa está excelente también, el tema del barbijo rojo, digamos, un montón de cosas que la sociedad va reaccionando rápido a cosas imprevistas absolutamente, como era una pandemia, ¿no? Que nos obligó a estar encerrados. y en relación a la pandemia, como vos bien decías, hay iniciativas del movimiento feminista, iniciativas comunitarias que nos permiten también alojar a mujeres y disidencias en nuestras comunidades, pero también hoy ha salido un decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre una política pública que ha diseñado el Ministerio de las Mujeres, eh, de género a nivel nacional, junto con ANSES, donde quiero resaltar que por primera vez en la historia de la creación de ANSES tenemos una directora ejecutiva, Fernanda Raberta, que es mujer, es la primera vez en la historia del organismo creado en 1991. Han diseñado una política pública porque decíamos, el aislamiento es el principal enemigo de la posibilidad de cortar un vínculo ligado a las violencias machistas. Y lo que ha sucedido, y que es una política de seguridad social que es grandiosa, está muy bien diseñada, es la posibilidad de implementar este programa que se llama Acompañar, que implica que el Estado va a desarrollar un ingreso de 6 salarios mínimos vitales y móviles para mujeres en situación de violencia de género. Es importantísima esta medida porque tiene que ver con otro aspecto de las violencias de género, que no solo tiene que ver con la dimensión psicológica o la dimensión física o la dimensión sexual, sino tiene Con la que ver con libertad la de... dimensión económica, ¿no? Digo, Sí, si no hay independencia económica, no hay soberanía política. Si las mujeres no tenemos independencia tal cual. económica, es muy difícil que podamos tener la oportunidad o la igualdad de oportunidades para definir si queremos quedarnos en ese vínculo o tenemos la posibilidad de tener una elección de otra vida posible, que es una vida sin violencias de género, Qué ¿no? Una vida importante, libre ¿eh? de género. Qué importante eso, Este y justo programa, había una de las preguntas hoy que decía, bueno, ¿qué medidas, etcétera? Y esto que vos acabas de decir, o sea, es una medida muy concreta de todas las que nombraste y las que estamos charlando en estos pocos minutos que nos da Instagram y en este ciclo, pero la idea es sembrar ¿me querés ideas. cortar, Rafael? ¿Me querés cortar como pocos No, minutos? no, Estar 5 horas. jamás, jamás. Ahora me abre una copa de El vino. vivo más Mirá, largo de la historia, hagamos. Salimos en el Guinness. Unos no, 5 días. no. Pasa que yo no estoy muy familiarizado con esto. Ahora que me enchufaron el ciclo, y no sé si son 35 o 45 minutos, ¿viste? Pero que de golpe te corta Instagram. No. Pero bueno, me Ah, van a te ir. cortan. Bueno, después nos volvemos a conectar, no te Sí, preocupes. dale. Seguimos. Bueno, ya saben, los que están viendo por las dudas, si nos cortamos de golpe, vuelvan a entrar todos. Pero esto que vos decías, ¿no? Este claro ejemplo de cómo el Estado brinda herramientas concretas, que no solamente es un reconocimiento objetivo de un derecho, sino son herramientas muy concretas de liberación en este caso, que vos lo que decís algo simple. O sea, si esa mujer no tiene la libertad para poder irse de esa casa, agarrar su valija, agarrar su cosa, irse, esa simple decisión que es tan compleja,
y sobre todo donde vos planteas bien, no solamente todos los aspectos psicológicos, sino el aspecto económico. Entonces, qué interesante esa medida también. Ahora, también en este sentido quiero decir algo. Es una medida de prestación económica, pero que además va a tener que una obligación para que esas mujeres, o una contraprestación para esas mujeres. ¿Y cuál es la contraprestación? Que las secretarías de género locales van a tener que generar asistencia psicológica, espacios de reflexión, y esas mujeres van a tener que tener la capacidad de tener otros espacios que brinde el Estado municipal o los estados municipales para alojar y abrazar a esas mujeres, y porque también entendemos que el proceso de liberación de las violencias no solo es económico, sino también requiere de un proceso subjetivo y que el Estado también tiene que estar allí acompañando a esas mujeres para poder y, revisar esas y qué cuestiones. interesante que decís esto porque es una inducción positiva también y una, digamos, una forma de también hacer partícipe y de inducir esa política pública que sea descendente, que realmente baje a todos los sectores sociales y que haga que el acompañamiento de eso, también obviamente de la base social, ¿no? Que son los gobiernos locales, los gobiernos municipales, para que también se sumen a eso y traccionen a la vez a todo en este sentido, ¿no? A mí me parece realmente que es una política que además es muy acertada, y no solo es acertada, sino, y esto también tiene la pandemia, porque nosotros sabemos de crisis, los argentinos y argentinas, ¿no? Sí, Em, sí. yo creo que estamos luchando fuertemente, creo que la mayor parte de argentinos y argentinas están adaptándose, reeducando sus comportamientos para ajustarse a los protocolos contra el coronavirus. Entiendo que estamos haciendo todos un esfuerzo inmenso, que por momentos estamos también cansados y cansadas, que esta igualmente no es una pandemia. Mi mamá decía hace poco una cosa, y a mí me parece que es como bastante interesante, ¿no? A veces pensamos que la fatiga y el cansancio hace que generen efectos psíquicos y ponemos en primer plano esto, ¿no? Pero esta no es una pandemia de enfermedades mentales o enfermedades de padecimiento mental, es una pandemia que estamos luchando contra un virus muy desconocido, que tiene efectos psíquicos sobre todos y todas nosotros, cansancio, fatiga, y a veces sentimos que no tenemos más ganas de ajustarnos a este protocolo porque no es Sí, nuestra pauta cultural, y esto sucede, pero que tengamos en cuenta lo sí. siguiente, que en otros países vimos experiencias que sí son verdaderamente de efectos traumáticos tremendos, que tienen que ver con familias que no podían enterrar a sus seres queridos y los tenían que depositar en la calle, personas que tuvieron contagios tan masivos y el Estado con tanta incapacidad de poder eh, resolver mediante infraestructura hospitalaria el alojamiento y la contención sanitaria de esas personas, que lo que terminó generando fue que médicos y médicas y personal de salud tuvieran que definir sobre quién vivía y quién no, y eso genera un efecto traumático probablemente mayor. Que tenemos que hablar de cansancio que tenemos, que podemos hablar de los efectos Eh, que es que propio estamos también viviendo. en este contexto, ¿no? Y en el contexto psicosocial, esto que vos decís del cansancio, de todo, que a veces también nos limita una de las principales herramientas que tenemos para poder analizarnos el poder de abstracción, ¿no? De decir, bueno, en qué lugar estamos realmente. Y esto que vos decías, nosotros, bueno, tenemos 34 delegaciones en los 5 continentes y charlamos con delegados nuestros y algunos, y había estudios, por ejemplo, en Europa, esto del trauma psicosocial que queda y la huella que está quedando y que va a quedar, porque la de ahora, la famosa imagen de Italia con la caravana de camiones, ¿no? Todos llenos de personas muertas, ¿no? Porque no daban las morgues abasto, o en España pistas de hielo transformadas en morgue porque no había más lugar absolutamente ni en frigoríficos para poner personas muertas, y suena así de crudo, ¿no? Eh, y nosotros tenemos un montón de problemas, pero siempre tenemos que volver a ver eso, y más allá de las cifras, de que según lo que vea, 61% que sube, que baja, esto es parte de una pandemia y también es rol, ese es el rol de los liderazgos también de llamar a la calma, de llamar a esto, de una abstracción. A veces te dice, ah, bueno, pero no es consuelo tal o cual cosa. No, no es consuelo, pero sí es
personas con raciocinio, poder hacer un análisis, poder comparar situaciones. Por supuesto que a nadie, todos hubiéramos deseado que esto no nos pase, que no aparezca ninguna pandemia, que no aparezca ningún virus, estar tomando una cerveza con amigos, pero Sí, vino. claro. Pero además esto va a terminar y yo creo que hay una épica en la lucha, ¿no? Que ojalá nos deje como huellas indelebles, no solo este momento de duelos y tristeza, sino también la lógica de los cuidados, ¿no? También el índice de mortalidad respecto al coronavirus en nuestro país no es tan alto porque hay un lugar en el que hemos puesto adultos y adultas mayores que es un lugar de cuidado. Hay una ética del cuidado y hay una épica del cuidado en nuestra sociedad que está arraigada y que implica la necesidad de cuidar a adultos y adultas mayores, hacer que se queden en casa, tratar de ir a hacerle las compras, ver si podemos conseguir. Ahí, eh, qué punto importante que planteas esto, ¿no? Que hay cosas como uno decía en otras charlas, ¿no? Que nos deben llenar de orgullo en el medio de todo esto que vos decís. Hay, no, ni vamos a mencionar, pero hay otros países que porque reaccionaron tarde, porque no pudieron, porque no, por lo que fuera, que directamente de los geriátricos no atendían ni siquiera las llamadas. O sea, iban semanas después a retirar, que eso es un trauma terrible, iban semanas después a retirar cadáveres de geriátricos donde se habían muerto todos. O sea, hay casos, ¿no? En Europa. Y nosotros, digamos, entre el Estado, la sociedad civil, todas las comunidades se fueron trabajando y lo que vos decís, eso es un tema, ¿no? Cómo la sociedad cuidó, por ejemplo, a sus adultos mayores. A mí me parece que es un tema importante, que es un tema que refleja no solo la situación de la pandemia, sino una situación anterior, pero que hay que poder refrendar y valorar y hacer que gravite en su justa medida. Esto es importante y habla muy bien de la capacidad de argentinos y argentinas de ser solidarios con nuestros adultos y adultas mayores. También considero que vos recién decías, bueno, es una oportunidad también este momento para visualizar los niveles de desigualdad que no los prevíamos como tales, ¿no? Decimos que el ingreso familiar por emergencia es para 9 millones de argentinos y argentinas, y lo que nos encontramos es que la población económicamente activa en nuestro país es de 17 millones, ¿no? Entonces, pues bien, es más de la mitad los que están en situación de informalidad o en situación de bajo nivel de ingreso y que tienen que requerir la asistencia del Estado. Recordamos igual que la asistencia del Estado también es para trabajadores eh, registrados a partir de la asistencia al Sí, trabajo y la producción, que implica también la la posibilidad de ATP. que, claro, claro, que pymes, que pequeñas y medianas empresas y comerciantes pudieran pagar el sueldo completo mediante dinero del Estado a trabajadores registrados que cobraran menos de un salario mínimo vital y móvil y un sueldo y la mitad del salario en el caso de que superaran el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Pero es un esfuerzo del Estado también gigantesco para proteger el trabajo registrado y para proteger al sector privado, que como Sí, vos sí. bien decías, es un sector fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país, ¿no? Y en el mundo. Yo creo que esta pandemia, que esto lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? A veces hay análisis de todo tipo según el día también con el día que uno venga, pero a pesar de todo, y uno no deja de reconocer el estado de situación, o sea, como decimos siempre, una sola muerte es terrible, una sola, pero sí vemos que la Argentina es un país, como vos decís, resiliente, hemos pasado muchas crisis, esta la vamos a pasar, esta pandemia, sirvió también para lo que vos planteabas, ¿no? Un montón de situaciones que estaban hace años abajo de la alfombra, hoy sirven para que estén, se ponen arriba de la mesa y se buscan soluciones acordes. Bueno, en el caso de un área clave, ¿no? Y estratégica como la que vos estás también, ¿no? De cómo se brindan soluciones concretas y reales para solucionar problemas concretos y reales en esto y en una línea de tiempo también muy corta, ¿no? Sí, esto que vos decís, a mí me parece que lo interesante de este momento fue el planteo de la universalización de las políticas públicas. Vos sabés que en nuestro país, y Fernanda Raberta la otra vez lo recordaba bien, hay dos sectores de la sociedad que tienen políticas universales, que son niños, niñas y adolescentes, que tienen cobertura a partir o del salario familiar para hijos e hijas e hijes de trabajadores registrados,
o la asignación universal por hijo, que es la cobertura que se generó para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras no registradas, que implicó la posibilidad no solo de tener un ingreso para, y vuelvo a repetir, primordialmente para mujeres, ¿no? Porque ustedes saben que hubo un momento al inicio cuando se generó este programa donde varones accedían a la prestación, ¿no? Y el dinero finalmente no iba al sujeto de derecho, que son niños, niñas y niñas. Bueno, Por lo eso vos tanto sabés que hubo es que un generar un concepto. mecanismo del Estado. Eso es un concepto fundamental también que incluso en la doctrina de la economía social, no solamente de la perspectiva específica de género, sino de hecho ahora hubo esta semana un informe, por ejemplo, que decía los países que mejor planteaban las reformas financieras en base eran países conducidos por mujeres. O sea, hay hasta casi un sentido originario del oikos, ¿no? De esa economía del hogar, pero no entendido como labores domésticos, ¿no? Sino la economía básica del sentido común y de la aplicación del sentido común a esa gobernanza o a esa capacidad de liderazgo, que lo estamos viendo que las mujeres. También hay otro informe del Banco Mundial que planteaba que la eficiencia, por ejemplo, de los boards o de los directorios de las corporaciones multinacionales conducidas por mujeres, por ejemplo. La eficiencia es superior. Y en este caso lo mismo, ¿no? ¿Por qué la economía social se basa y se trabaja también siempre en la mujer? Por esto que vos dijiste que es claro, cuando la mujer es la que recibe, se gana, etcétera, y toma eso, nutre la vida familiar y cuida obviamente hacia la protección de sus hijos esa dimensión económica. Y muchas veces estadísticamente cuando el hombre la maneja, no termina en ese mismo lugar. Claramente, vos sabés que nos encontramos con una situación muy particular en ANSES. Cuando entramos a ANSES estaba transformada casi en una financiera. Eh, el 85% de beneficiarios y beneficiarias de asignación universal por hijo habían sacado créditos a tasas usureras, no a tasas del Estado, no a tasas que lo que impliquen sea además ponerle algún tipo de pautas al crédito. Eran créditos que en general, vuelvo a repetir, 85% de beneficiarios y beneficiarias de la asignación universal sacaron créditos para vivir, para comer, para pagar servicios públicos, así como el 31% de jubilados y jubiladas, que son historias bastante complejas, Sí. sitúan el crédito porque, bueno, no podían pagar la tarifa de la luz, del gas, no podían comer, entonces tenían que sacar un crédito y después sacar otro crédito para pagar el crédito, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. había toda una dinámica en torno a los créditos, donde además en muchos casos varones sacaban créditos de la asignación, a partir de la asignación universal por hijo, y luego, por ejemplo, en casos de violencias de género, no se podía sacar embargar, se llama embargar el salario familiar, ¿no? No se podía hacer que ese salario familiar lo cobrara la madre porque era aquella que estaba a cargo de cuidado del niño, que vuelvo a repetir, el sujeto de derecho es niños, niñas y Claro. niñas en la asignación universal. Estamos ahora reformulando todas estas normativas que lo que hicieron fue cristalizar situaciones de desigualdad y violencias de género que fueron como bastante... Bueno, ahí eh, hay otro concepto interesante que es la simplificación en el juzgamiento o en el análisis de la política pública, ¿no? Esto que vos decías, bueno, pero al final hay más gente o hay más... Bueno, claro, cuando uno empieza a blanquear situaciones, pasaba lo mismo, digamos, con lo que planteamos de la violencia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a Ujú. blanquear esas situaciones, a ponerle nombre a las cosas, a generar estadística, empieza a aparecer una situación absolutamente diferente de la que estábamos hablando, con variables absolutamente nuevas para el análisis que se había desarrollado Hay hasta que ese apuntar eso, momento. ¿eh? A lo cual nos Ujú. permite trabajar mucho más en concreto, integralmente y con un sentido, en este caso, como vos decís, de políticas públicas y de desarrollo concreto para esas personas. Absoluta, todo en tiempo real, Rafa, me estoy bajando del auto. Y perdón a todos los que estamos en vivo, pero es un vivo vivo, no es un vivo más o menos. Esto es Estamos vivo, en vivo. vivo, sí, estamos Escúchame, en igual, vivo. Y discúlpenme que me voy a tener que quedar afuera porque no puedo iniciar el protocolo en mi casa, porque no vamos a no, hacer no, un vivo mientras me lavo las manos, igual me saco estamos las en tiempo, botas. Pau, estamos en tiempo. Eh,
la idea... Ya me vas a cortar, ves que sos así, te tenemos que hacer más vivos. Hagamos Vamos a un... hacer más, vamos a hacer más, vamos a hacer más. Pero bueno, me encantó así este vivo total, movimiento de auto, autopista, calle, bajada, Todo. barbijo. Bache en la calle, mucho bache, Todo, demasiado todo. bache. Así que bueno, Pau, te agradezco mucho, como siempre me encanta charlar con vos, me encanta charlar con Rafa, en personas. los vivos de Instagram tiene preguntas. ¿Vos sabías eso? Hay gente, ves que acá hay gente que comenta acá abajo, ¿la ves? Acá hay una No, persona sí, que dice, hola no, María, acá está María diciendo, sí me parece que alguien había hecho una pregunta. no, pero no, hasta las dos o tres que yo vi, las contestaste perfectamente, digamos, en eso, ¿no? Perfecto, Sin necesidad de que buenísimo. se te haga la pregunta específicamente, así que bien, bien. Pau, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Estamos viéndonos pronto y bueno, gracias también por el trabajo que haces. Te mando un beso grande. Gracias a vos. Besos, besos Chao, a chao. todos los que están mirando, a todos y a todas y a todos. Gracias a Chau. todos, en este ciclo liderazgo y desarrollo sostenible. Chao, chao. Tenés que cortar.